tomar su lugar. You may be seated. Hoy vamos a continuar con nuestra serie nueva, el verano de los Salmos. Today we're going to continue with our new series, The Summer in the Psalms. Si nos acompañó la semana pasada, If you were with us last week, empezamos la serie estudiando el Salmo 4, we began the series studying Psalm 4. que termina en su versículo 8 diciendo, David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. King David finishes in verse 8 saying, I will lay my rest and in I will lay my head and in peace I will rest. Yes, porque solo tú, Señor, eres mi confianza. Because only you, Lord, are my trust. Y el tema de la semana pasada fue qué leer al día de un día horrible. And what we learned is what do we read at the end of a Y horrible hablamos day? cómo confiar completamente en And Dios, how to fully trust in God. en su plan y en su propósito para In nuestra His vida. plan and purpose for us. Si no tuvo la oportunidad de escuchar la enseñanza, If you did not have the opportunity to hear the teaching, puede ir a la página de internet. you can go to our webpage. En la sección prácticamente inmediato abre están las últimas prédicas. Practically in that main section, you'll see last teachings. O puede ir directamente al canal de YouTube Iglesia Community y escucharla. No se pierda de la palabra de Dios para usted. Or you can go to our YouTube channel. Do not miss out on the word of Estamos God for you. estrenando nuevo look de la página web también, si no lo ha visto. We're trying out a new look on our website. If you haven't seen it, Comunidadonline.org. comunidadonline.org. No se meta ahorita, por Don't favor. do it right now. Se va a distraer You're going to en be YouTube. distracted. No te metas ahorita, te vas Those a of you distraer. online, please don't leave the channel. Y estamos contentos por esta serie. But we're very happy for this. Hablamos la series. semana pasada que esta serie es como esa lista de música de Dios para nosotros. We spoke last week that this is like God's playlist for us. Literal, el Salmo tiene 150 canciones The Psalms have 150 songs que tienen como propósito principal that have as a main purpose enseñarnos a relacionarnos con Dios. to teach us how to relate to God. Y así como hay canciones para hacer ejercicio, And just like there's songs for working out, ¿sí? Hay canciones que son de fiesta, songs for dancing, las de Selena que son para limpiar la casa los sábados. the Selena songs to clean the house on the weekend. Hablo por experiencia, I speak by experience. ¿verdad? Hay canciones que utilizamos para momentos depresivos, There are songs that we use for depressive moments. ¿sí? Es lo que hay. It's the truth. La música tiene mucho poder sobre, Music has a lot of nuestra vida. power over our lives. ¿Cómo no hemos entonces, So how do we not, buscando una relación estable, constante y creciente con Jesús, seeking a constant and growing relationship with ponerle God, cuidado a estas 150 canciones? how can we not pay attention to these 150 songs? Sé que son de bendición para ti I know they are a blessing to you. y hoy tenemos el privilegio de estudiar un salmo más. And today we have the privilege of studying another psalm. El día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 32. Today we're going to be studying Psalm 32. Bajo este tema, Under this topic, ¿qué leer what to read cuando estoy ocultando algo? when I have hidden sin, When I'm hiding something, when I'm hiding something, porque podemos esconder otras cosas. because we could be hiding something else. La other verdad es que things. como seres humanos The truth is that as human beings, tendemos a ocultar cosas. we have the tendency of hiding Lo things. traemos de naturaleza. We have it in our nature. Adán y Eva caminando en el jardín Adam and Eve walking in the garden, en un ambiente perfecto, literalmente. perfect environment, literally. Toman una decisión, They make a decision. caen en pecado. They fall in sin. Dios les llama por nombre God calls them by y name. lo primero que se les ocurre And the first thing that comes to their mind no es ir hacia Dios, is not to go to God, sino esconderse de Él. but to hide from Him. Sí, viene desde nuestra naturaleza. It's our nature. Es lo normal para nosotros. It's normal for us. Es la norma. It's a default, if you will. Es literalmente lo que hacemos naturalmente sin la intervención de Dios. We naturally do this without God's intervention. Hacemos algo malo, We do something wrong. hacemos algo We incorrecto do something incorrect que no va con los planes o el propósito de Dios o su voluntad, that don't go with God's plans, purposes, or will. o hacemos algo que daña a alguien más Or we do something that hurts o algo someone, que nos daña a or nosotros. something that hurts us. Y naturalmente, And naturally, la primera reacción the first reaction va a ser escondernos. is to hide, Es apartar esa verdad to get away from that truth y no sacarla a la luz. and not bring it to the light. Si lo analiza como niños, And if you analyze it as children, nuestra temporada como niños, when we were children, cometemos errores, we make mistakes. sí, hacemos cosas que no están correctas. We do things that are not Y right. desde pequeños, naturalmente lo que hacemos es tratar de esconder lo que pasó. But even when we're young, naturally we want to hide what happened. ¿Está conmigo? Are you with me?
Híjole, está como, ya, es que el tema está fuerte, ¿verdad? The topic is a bit tough, isn't it? Pero yo creo que Dios va a traer libertad a tu vida hoy. But I believe God is going to bring freedom to your life today. Pero espero que usted lo crea, I hope that you believe it, porque la confesión tiene poder. because confession has power. Cuando uno ve la palabra de Dios y habla de la confesión, When you see the word of God and speak of confession, Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados los unos a los otros y serán, ¿qué? James 5:16 says that if you confess your sin to one another, you will be healed. Sanos. Dios trae libertad con confesión. God brings freedom with ¿Por qué hablar confession. de la confesión? Why speak of confession? Porque usted y yo necesitamos ser sanos. Because you and I need to be healed. Necesitamos ser libres. We need to be free. Porque lo que pasa es que empezamos con esta cultura de no confesar desde pequeños. But we begin this culture of not confessing since we're young. De nuevo, todos nos podemos recordar de algo que hicimos que tuvimos miedo de confesarlo cuando éramos We pequeños. can probably think of something that we did that we were scared of confessing when Yo we una were vez young. me robé algo del supermercado, Once I stole something from the supermarket. pequeño. Small. ¿Alguien más se robó algo del supermercado? Anybody else has stolen something from the supermarket? No sé si de pequeño o no, pero I don't know if when you were young or not, but y yo por no meterme en problema con mi mamá, and because I didn't want to get in trouble with my mom. sí, la karateca. Yeah, the karate mom. Ah, sí, porque eso era cosa seria, That was something serious. ¿sí? Y dije, no, prefiero ocultarlo, I said, no, I'd rather hide it, salirme con la mía, get away with it, de que mi mamá, en vez de que mi mamá me vaya a disciplinar. and instead of my mom coming to discipline me, Y hoy lo cuento y lo contamos nosotros con cierto tipo de inocencia. and now we talk about it with some kind of innocence. El problema es que todo aquello que no sanamos The repetimos. thing is that whatever we don't heal, we repeat. Todo aquello que no tratamos, sea lo pequeño que sea, si no lo hacemos, lo vamos a terminar repitiendo. If we don't treat whatever it is that we're dealing with as small as it is, we're Yeah. going to keep repeating Y it. aquellos que tienen hijos ya más grandes, And those that have children that are a little older now, sabemos que niños pequeños, we know that young kids, problemas pequeños. young or small problems. ¿Está bien? ¿Está bien? Yeah. ¿Sí está nervioso? Niños grandes, Bigger kids, problemas diferentes. bigger problems. Van creciendo ellos, ¿verdad? The kids start growing, Y los problemas también van creciendo. and the problems start growing too. Entonces, el problema de no confesar, porque lo es un problema, So the problem of not confessing, because it is a es una problem, realidad en nuestra vida. it's a reality in our Si no lo lives. tratamos, If we don't treat it, va a crecer con it nosotros. will grow with us, Y nos acostumbraremos a no confesar. and we will get used to not confessing. Y si tú y yo nos acostumbramos a no confesar, And if we get used to not confessing, nos acostumbraremos a vivir en tinieblas. then we will get used to living in darkness, Porque uno se esconde en los lugares oscuros. because you hide in dark places. Es así, ¿no? That's how it is. Y el Salmo 32, In Psalm 32, el rey David, the King David, una vez más, once again, de manera pública, por supuesto, in a public way, se va a exponer he's going to expose para himself instruirnos. so that he can instruct us. Este salmo This psalm es un salmo is a psalm, literalmente literally, masquil. maskil. Eso significa un salmo de instrucción. It means it's a psalm of instruction. Los que uno lee la Biblia y dice salmo de David masquil. You read the Bible and it says the Psalm of David Maskil. No es el apellido de David. It's not his last name. No, es que ese salmo significa una instrucción, un aprendizaje. Is that psalm means that this is an instruction, something to learn. Y David, a través de su experiencia, And David, through his experience, nos va a demostrar he's going to show us qué leer cuando estamos ocultando algo, what to read when we're hiding something, con el propósito with the purpose de aprender a confesar. of learning to confess. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está listo? Are you ready? Vamos a confesar Let's confess que estamos listos. that we're ready. Vamos a empezar suave, ¿no? Let's start just slowly. Ok, vamos a leer entonces. So let's read. Al que está tomando nota, For those of you that are taking notes, estos son los primeros versículos these are the first verses que nos van a llevar al primer punto. that are going to take us to the first point. Dice David, versículo 1 y 2. David says in verse 1 and 2, Lo tiene en inglés en pantalla, You eso have nos it- ayuda a ahorrar un poco de tiempo. you'll have it in English on the screen so we can save some Puede time. leerlo de ahí. You can read it from there. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El primer punto es primero lo primero. First point is first things first. Diga conmigo primero Say with me first, lo primero. first things first.
David va a dar un salmo de instrucción He's going to give a psalm of instruction de cómo confesar y por qué confesar. of how to confess and why to confess. Pero primero lo primero. But first things first. Primero el fundamento. But first let's lay the Primero lo foundation. más importante. First the most important. Porque no se trata de aprender a confesar porque sí. Because it's not about learning to confess for Si confession's vamos sake. a confesar, If we're going to confess, que es una de las acciones más difíciles, that is one of the most difficult actions. necesitamos saber cuál es el fundamento. We need to understand the foundation of it all. Porque ese fundamento nos recuerda el propósito principal de confesar. Because that foundation reminds us the purpose of confessing. Y David utiliza And David uses los primeros dos versículos the first two verses para recordarnos el poder del Evangelio, to remind us the power of the gospel, el poder de las buenas noticias, the power of good news, el poder de haber sido perdonado por un Salvador. the power of having been forgiven by a Savior, Sí, el poder de que Jesús murió por ti y por mí en la cruz the power that Jesus died for you and I on the cross para quitar nuestro pecado, to remove our sin, para lavar nuestra culpa. to clean our guilt. Si vamos a vivir una vida de confesión, If we're going to live a life of confession, necesitamos entender quiénes somos en Jesús we need primero to understand first who we y are lo que in Él ha Jesus, hecho en nosotros what He's done in us, y lo que Él quiere hacer en ti y en mí. and what He wants to do in you and I. Bienaventurado, Blessed lo que significa feliz. means happy. Bienaventurado significa feliz. Blessed means happy. Es la palabra esher. It's the word Eshem. Significa ser feliz. It means to be happy. Cuando yo leo esta palabra, When I read this se word, me vienen dos cosas a la mente. two things come to mind. Primero, First, el Salmo 1, Psalm 1, que es el primer salmo, which is the first psalm, también inicia de esta manera. it also begins this way. Bienaventurado. Blessed are Pero lo those. llevo más adelante, But it takes it a bit further porque las palabras de Jesús because the words of Jesus en las bienaventuranzas, and the Beatitudes, todas arrancan they all begin con la misma palabra. with the same phrase. Bienaventurado. Blessed are those. Feliz es aquel Happy are those cuya transgresión ha sido perdonada. whose transgression has been forgiven. Feliz es aquel Happy are those el cual Dios ha cubierto su pecado. who God has covered their sin. No ha encubierto el pecado, Not that He's covered up the porque sin, esta palabra literalmente cubierto significa protegido. because this means protected. Dios no protege nuestro pecado, He doesn't protect our nos sin. protege de nuestro He pecado protects us from our sin al morir por nosotros en la cruz. by dying on the cross. Feliz es aquel Blessed are those, or happy que are el those, día de hoy that today sabe know que la sangre de Jesús le cubre. that the blood of Jesus covers them. Feliz aquel Happy are those que sabe que el Señor le ha puesto una silla that know that God has given them a chair en su mesa. at His table. Feliz es aquel Blessed are que those sabe que va a morir, that know that they will die, pero sabe para dónde va. but know where they're going. Feliz es aquel Blessed are those que entiende el sacrificio de Jesús en la cruz. who understand the sacrifice of Jesus on the cross. ¿Hay alguien feliz aquí? Anybody happy here? Esto nos lleva a Jesús hablando con sus discípulos. This takes us to Jesus speaking with His En disciples. los evangelios vemos una dinámica muy And interesante. in the Gospels, we see an interesting dynamic. Jesús les envía de dos en dos. He sends them two by two. Los empodera He empowers para them poder llevar el amor de Jesús. so they can take the love of Jesus. Y ellos regresan And they return. y vienen felices. And they come happy. ¿Cómo vienen? How do they come? ¡Woo! Happy. No sabe, Señor. Lord, you do not know. Es que mira, orábamos por la gente We were praying for the people. y la gente se empezó a sanar, And they were healed. así como tú. Just like you. Y Jesús escuchaba. Jesus, listen. Jesús, Jesús, Jesús. Jesus. No sabe lo que pasó. You have no idea Fuimos what a la was casa happening. del señor ese loco We went to that crazy guy's house y le echamos fuera el demonio. and we casted out demons. ¡Woo! Wow. Y Jesús, y Señor, Señor, Jesus. no sabes. I have no idea. Dios hizo un milagro de provisión en la vida de nuestros hermanos de la aldea. He did a miracle of provision with our friends. Y no aplaudiste. Es que estamos predicando juntos. We're preaching together. Él no simplemente traduce. He's not just translating. Y Jesús dice, Jesus says, y los ve. sees them. ¿Por qué se alegran por estas cosas? Why are you joyous of these things? Alégrense Instead, de que el rejoice día de hoy that today su nombre your name está escrito is en written el libro de la vida. in the book of life. ¿Cuál es la fuente de tu alegría? What is the source of your joy? Primero lo primero. First things first. Arranquemos por donde es. Let's begin where we should. Con la plataforma muy clara, hermanos, With a amigos. clear platform, my friends.
Lo material no nos puede alegrar The material things will not bring us joy más que lo que Dios ha hecho por as nosotros. much as what God has La done for us. felicidad que alguien nos puede traer, The happiness that someone can bring qué us. lindo, It's beautiful. pero no nos puede llenar más But it will not fill us up que more el sacrificio que Jesús ya hizo por than the nosotros. sacrifice that Jesus has done Puedes for tener us. todo lo que quieras y los sueños cumplidos. You can have all that you want and your dreams realized. Qué bueno. That's Pero great. eso no te puede llenar ni alegrar más que el sacrificio de Jesús. But that is not going to fill you or give you the joy of Jesus' sacrifice. Eso no te puede llenar más That cannot fill you up more que saber que tu nombre está escrito than knowing that your name is written, y ese nombre te da acceso al cielo and that name gives you access to heaven por el sacrificio de Jesús en la cruz. because of Jesus' sacrifice on the cross. ¿Puede a la cuenta de 3 gritar su nombre, por favor? At the count of 3, can you shout your name, please? 1, 2, 3. No sé por qué el hermano fue más rápido, I don't know pero why one of them was faster. ese va a llegar más rápido al He's going to cielo. get fastest to heaven. A las 3, ladro. No, No, espérate. just calm down. Quiero que entienda I want you to understand que ese nombre, that si name, usted es creyente en Jesús, if you believe in Jesus, si usted ha renunciado al reino de las tinieblas if you have denounced the kingdom of y ha darkness, aceptado el reino de los cielos, que es Jesucristo, and you have followed the kingdom of heaven that is Jesus, ese nombre no es desconocido en el cielo. that name is not unknown in Ese heaven. nombre se conoce en el cielo That name is known porque in está heaven escrito en el libro de la vida. because it is written in the book of Eso, life. mi amado y mi amada amiga, es la verdadera felicidad según la palabra de Dios. That, my beloved friends, is true happiness according to the word of God. ¿Hay alguien feliz aquí? Is there anybody happy here today? Muy bien. Let's go. Feliz entonces es aquel Happy then cuya transgresión, are those whose transgression, cuyo pecado whose sin y cuya iniquidad ha sido and, perdonado. and iniquity has been forgiven. Estoy invirtiendo tiempo en los primeros 2 versículos I am investing time in these first 2 que verses todavía no hablan de la confesión, that have yet to talk about confession porque debemos de tener el fundamento claro. because we need to have a clear foundation. Es muy interesante cómo David utiliza las It's palabras. very interesting how David uses words. Habla de pecado, He speaks of sin, iniquidad, perdón, iniquity, sí, y transgresión. and transgression. Uno dirá, será lo mismo. You'd say it's the same. No, no lo es. It is not the Son same. 3 palabras totalmente diferentes, Very different words. pero muestran la condición del corazón humano. But they all speak of the human condition. El original de pecado, And the original sin, lo hemos hablado antes, we've spoken of it before, es no atinarle al, how do you say it? The target. no al blanco. Gracias. No al target donde usted se va a ir a gastar toda la plata. Not the target where you spend all your money. Algunos maridos dicen, ¿viste? Some husbands said, you see? La palabra pecado significa no darle al target. The word sin means don't give to target. Let's not go to target. Amén, dicen algunos. De Amen. gloria a Dios, Señor. Glory to God. Hallelujah. Si pecado significa no darle al blanco, So if sin means don't hit the target, es que lo que hacemos is that what we do no nos permite darle al blanco de la salvación, de la vida eterna. does not allow us to hit the target of salvation. Somos todos pecadores. We're all sinners. Necesitamos un Salvador. We need a Savior. Pero luego hay 2 palabras más But there acá. are 2 other words here. Está la palabra iniquidad The word iniquity y la palabra transgresión. and the word transgression. La palabra transgresión The word transgression significa rebeldía intencional. means intentional rebellion. ¿Algún rebelde intencional? Anybody that's intentionally rebellious? Entonces son todos rebeldes pasivos. So you're all passive rebellious. Una cosa es pecar One thing is to sin, y otra cosa es ser rebelde intencional. and another thing is to be intentionally Y la palabra rebellious. iniquidad And the word iniquity significa distorsión interna. means internal distortion. ¿Sí ve? As you can Pasamos de pecado, see, we go from cometo un sin, error y no le atino a I make dónde a es. mistake, I can't aim, I can't get to the target. Pasamos por la transgresión, We get to transgression. que es la decisión de pecar igual. So I choose to miss the target. Estoy consciente que está mal, I realize it's bad, pero soy un rebelde. but I am rebellious A llegar hasta esta iniquidad, until I reach iniquity. que hay una distorsión interna That en mi there is corazón. an internal distortion in my heart. ¿Por qué tomo el tiempo de hablar de esas 3 cosas? Why do I talk about these 3 things? Para que tú y yo entendamos de la profundidad del perdón de Dios en nuestra So vida. you can understand the depths of God's forgiveness in our life. No es que me robé algo y Dios me perdonó.
Claro que sí, It's not that I stole something and God forgave me, but of course He did. pero va mucho más profundo But it goes much more profoundly que un than that, simple error. than a simple mistake. No, pasa por lo que adentro tenemos, It goes to what's within us. por el desorden interno que Dios tiene que tocar y sanar. The internal disorder that God must touch and fix. Pasa por la rebeldía intencional que tenemos, And He must heal that internal rebelliousness que that we muchas have. veces nos lleva a ver el pecado y decir, That igual, that we see sin and we're like, whatever. y me voy a morir de todos modos. I'm going to die anyway. Y sabemos, tú y yo, que no es la voluntad de Dios para nuestra We vida. know this is not God's will for our life. Y nos mostramos frente a la palabra de Dios. And we show ourselves before the Y Word la of God. palabra de Dios nos muestra And the Word of God shows la us profundidad del amor de Dios sobre the nosotros. depths of God's love for us Para poder confesar, so that we can confess. ¿qué leer cuando ocultamos algo? What to read when we hide something. Tenemos que entender We need to understand dónde estamos parados. where are we standing. Estamos parados en la gracia, We are standing on grace, en la misericordia on mercy, y cubiertos por la sangre del Cordero de and Dios, covered by the que blood of quita Jesus todo pecado del mundo. that removes all sin from earth. ¿Alguien feliz todavía? Anybody happy still? Bien, Amen. seguimos. All right, let's continue. Versículos 3, 4 y 5. Verse 3, 4, and 5. Dice David, David mientras says, callé, Wha- se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, como el calor que hizo ayer. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Punto número 2. Point number 2. ¿Qué leer cuando estoy ocultando algo? What to read when I'm hiding Primero lo something. primero. First things first, Tengo que saber I need to know que la sangre de Jesús cubre mi pecado that the blood of Jesus covers all sin. y que la confesión no viene para humillarme, And that confession doesn't come to humiliate me, sino para sanarme. but to heal me. Lo segundo, Secondly, que debo ser honesto y vulnerable. I need to be honest and vulnerable. David nos está mostrando el camino a la David confesión. is showing us the way to confession. Y usted y yo debemos de aprender a ser honestos y vulnerables. And you and I need to learn to be honest and vulnerable. Algunos pueden pensar, es lo mismo. Some may think that's the same. No, no es lo mismo. It's not the same. La honestidad Honesty es transparencia, ¿verdad? is being transparent. Si yo soy una persona honesta, If I'm honest, estoy diciendo la verdad. I'm telling the truth. Estoy mostrando transparencia. I'm being transparent. Sí, pero eso But that le hace falta algo. needs something else. Le hace falta un paso que es la vulnerabilidad. It needs an extra step, which is vulnerability. La vulnerabilidad Vulnerability es is que vamos. La decisión the decision después de ser honesto, of, after being honest, poder recibir ayuda, to be able to receive help sí, y poder recibir and be able to receive palabra para ser transformado. words so that you can be Yo transformed. le puedo decir, Andrés, I can tell Andres, cometí este pecado. I committed this sin. Estoy siendo honesto, ¿verdad? I'm being honest, right? Hice esto. I did this. Y luego él, And then he sabiamente, wisely me da un consejo gives me advice de parte de Dios. from God. Él me dice algo He says something que me to me apunta de regreso a la verdad, that directs me back to the que truth. me ayuda dentro de mi pecado a volver a ver a Jesús. That helps me that within my sin Si be yo able no to see soy Jesus. vulnerable, If I'm not vulnerable, no voy a aceptar su consejo. I won't accept his advice. Sí, fui honesto, I was honest. le dije I told him, y él me dijo and then he told me, y lo rechacé. but I rejected him. Por eso hay que ser honesto y vulnerable. That's why you must be honest and vulnerable. Vulnerable significa expuesto, abierto. Vulnerable means open, Si exposed. te voy a confesar, If I'm going to confess, voy a aceptar la corrección de parte de Dios. I'm going to accept God's correction. Voy a aceptar el consejo de parte de Dios. I'm going to accept God's advice. ¿Está conmigo? Are you with me? Y eso es lo que hace David. And that's what David does. David nos expone, David exposes us pero a la misma vez nos muestra la vulnerabilidad. and then also shows us vulnerability. Él le dice a Dios, He tells God, caí, pequé. I have failed, I've sinned. Pero ahí mismo él dice, mi pecado te declaré. And he said, but my sin I declare. Ya vamos a entrar. Mire el versículo 3. Look at verse 3. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. It says, while I silenced, my bones grew old.
Lo que está hablando David literalmente, what he is literally speaking of, después de darnos el fundamento sobre donde estamos parados, after giving us the foundation on which we're es standing, mostrarnos la realidad del pecado oculto en nuestra vida. he's showing us the reality of hidden sin in our lives. Él nos muestra qué es lo que pasa cuando usted y yo empezamos y seguimos la cultura de ocultar cosas. He tells us what happens when we continue the culture of hiding things. Dice, mientras callé, That while I was silent, se envejecieron mis huesos. my bones grew old. Hubo gemir todo el día, There was groaning all day, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano. because day and night your hand went over me. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. My, so The greenery, the greenery. the green pastures. or Yes, something. There you go. yes. Lo Were bonito, dry, the lo beautiful in my fructífero life. se volvió seco, Was dried in my life. se volvió en desierto. It became a desert. Y es que cuando ocultamos en nuestro corazón, That when we hide in our heart, nuestro mismo cuerpo se empieza a afectar. our own body begins No to be solo affected. nuestra alma. Not only our soul, Y no solo está nuestro espíritu gimiendo, and not only is our spirit groaning para que podamos confesar, so that we can confess, para encontrar sanidad, sino que hasta nuestro cuerpo so that we can have healing, but our own body empieza a ser afectado. begins to be affected. Los estudios están claros. The studies are clear. Muchas de las enfermedades Many of the sicknesses están atadas are tied a algo que no ha sido resuelto en to nuestras vidas. something that has not been resolved in our lives. Es así. Porque nuestro pecado, Because our sin, nuestra falta de confesarlo our lack of confession internamente internally nos hace pedazos. breaks us to pieces. Y Él está diciendo, And he's saying, está duro esto, this is difficult. es difícil. Difficult. Es como, esto tan lindo, mi vida, My life verde, is- todo verde, y ahora es todo seco. Life is all good, it's all green, and now it's dry. El versículo 3 dice, mientras callé. It says, while I silence. Eso tiene sentido, ¿verdad? Right? It makes sense. Estamos hablando de right? la confesión. We're talking about confession. Pero cuando vemos a detalle, hay otro significado de esa palabra. But there's another meaning to that word silence. Es la palabra karash It's the word harash en hebreo. in Hebrew. Karash. Harash. ¿Sabe qué significa esa palabra? You know what that word means? Quedar sordo. To be deaf. Quiero que escuche. I want you to listen. Este punto es This point ser qué? is to be Honesto y qué? honest and vulnerable. Dice, mientras callé, That while I was silent, o sea, no confesé. I didn't confess. Pero si veo el resto del significado es mientras estuve sordo. But if I see the rest of the meaning is while I was deaf. Haga así, por favor. Like this, please. No sé qué saldrá después de este ejercicio, pero I don't know what's going to come out on your fingers after this. mientras no escuché, While I wasn't listening. le puedo decir que Dios Let me tell you that God quiere sanarle, wants to heal you. quiere liberarle. He wants to free you. Dios God va a hacer todo will do everything para guiarle. to guide you. Va a traer personas, He'll bring people, situaciones. situations. Pero si usted y yo no escuchamos, But if you and I don't listen, no vamos a confesar we won't confess, y no vamos a sanar, won't heal, porque no nos vamos a arrepentir. because we won't repent. Quiero que piense Think about it. a las personas que Dios ha tratado de usar en su vida para ayudarle. Think about the people that God has tried to use in your life Que to help quizás you. usted se ha confesado, Perhaps you've confessed, pero no ha sido vulnerable. but you haven't been vulnerable. Sí, yo sé, Yes, I know, pero todavía no. but not yet. Sí, yo sé, Yeah, I know, no estoy listo, but I'm not ready. no estoy lista. I'm not ready. Y nos volvemos sordos al consejo sabio. And we grow deaf to wise counsel. Y al volvernos sordos, And in growing deaf, cortamos nuestra capacidad de ser obedientes. we cut our ability to be obedient. Porque la palabra de Dios viene a hacer luz en en la oscuridad. Because the word of God comes to bring light to darkness. ¿Está aquí todavía? Are you still with me? No están sordos. Not deaf? No estamos sordos, We're ¿verdad? not deaf, right? Dios nos llama a confesar, God calls us to confess. pero hay que aprender a confesar bien. But we need to learn to confess well. Ser honestos To be honest y ser vulnerables. and vulnerable. Es increíble porque Incredible because Él dice después el versículo 5, que esto lo cambia todo, por cierto. he says after verse 5, and this changes everything La here. cosa estaba complicada. It's kind of complicated.
Es duro, es difícil, It's difficult, pero Él toma la decisión. but he makes a decision. Mi pecado He says, my sin te declaré I declared, y no encubrí mi iniquidad. and I did not cover my iniquity. Dije, I said, confesaré mis transgresiones I a will Jehová confess my transgressions to Jesus. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. And you forgave the iniquity of my sin. No sé si se da cuenta, pero está volviendo a usar los tres términos He's using the same three words again. para dejarnos saber que nuestra confesión delante de Dios To let us know that our confession before God va a sanar toda nuestra vida, will heal our life, todo lo que hayas hecho. all that we've done. Dios te quiere sanar. God wants to heal Dios ya you. te perdonó, He's already forgiven pero Él you. quiere que tú vivas una vida de la manera que Él tiene planeado para ti. He wants you to live a life according to how He wants you to live. Seguimos. We continue. 6 Verse 6, y 7. 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Aquí hay como una salida de tono en la canción. It's like a switch in tone Sí, in es the como está song. un poco off, como que, ¿qué onda? It went a little off here from Pero what es we que were David reading. ya se está encarrilando después de confesarse, The thing is that David is now coming into himself after confessing, después de reconocer y confesar, ya se está yendo a instruirnos. after recognizing that he's going now into instructing us. Está hablando de orar, He's speaking of prayer. pero este término orar quiero que lo entienda. But this word prayer, I want you to understand it. No está hablando en el original de simplemente traer una petición delante de Dios. And it's not just about bringing a No. petition before God. Recuerda nuestros versos del verano. Remember our verses from the summer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Philippians chapter 4, verses 5 and 6. donde hay que presentarse delante de Dios Verses 6 and 7, we have to come before God con todo ruego y súplica. with all Ah, requests and things, sí, correcto, with all sí, sí. requests and petitions. Sí, pero ahí está la palabra prayer, oración, entonces nos confundimos muchas veces. But the word prayer is there, so we get confused. Pero dentro del original, la palabra oración But within habla the original, the word prayer de un reconocimiento de quién Dios es, speaks of recognizing who God is, de darle el lugar a Dios, to give Him His place, no de pedirle. not of asking of Him. Él nos permite pedirle, amén. He allows us to ask, Sí, amen. uno puede pedir, We can ask, sí, yes. pero aquí está hablando de una prioridad antes de pedir. But here there's talking about a priority Y es before we ask. Poder ver a Dios por quien Él It's es. to see God for who He is. Darle gracias a Dios por quien Él es, no por lo que va a hacer o puede Thank- hacer. To thank God for who He is, or not for what He can do only. Es que esa es la verdadera iniciación de una oración. That's the true beginning of a prayer. Darle a Dios su lugar To give God His place. y no simplemente llegar a pedir. And not simply get there to request and ask. Le pido a Dios que escudriñe nuestro corazón. I ask God that He can search our hearts. Porque una cosa es una vida de oración y otra cosa es una vida de petición. Because one thing is a life of prayer, and another thing is a life of request. ¿Está aquí conmigo todavía? Are you still with me? Una cosa es orar y otra cosa es pedir. One thing is to pray, and one thing is to simply ask. Una cosa es venir delante de Dios y reconocerle por quien Él es, One thing is to come before God and recognize Him for who He buscar is, su rostro to seek His y face su corazón antes que sus manos. and His heart before His hands. ¿Las peticiones están bien? Sí. Our petitions or requests good? Tenemos Yes, un they're Padre fine. bueno a quien podemos pedirle. We have a good God to whom we can ask. Pero debemos de entender el orden de prioridades. But we should understand the order of Y priorities. usted y yo debemos de aprender a buscar a Dios por quien Él es y no por lo que puede hacer en And we nuestra need vida. to seek God for who He is and not what He can do only. Y David nos está enseñando, hay que confesar. And David is teaching us we've got to confess. Sí, pero ¿sabes qué? You know what? Prioridades, Priorities, claridades. clarity. Dios es todo, God is everything por quien Él es, for who He is, no por lo que pueda hacer. not for what He can do. En todo tiempo hará a ti el santo, In all time, the faithful will give to you, el redimido por Dios. the ones that are redeemed by God, Sus hijos, His children. le buscamos primero a Él We seek Him first para poder confesar. so we can confess. Me encanta, dice, tú eres mi refugio, versículo 7. Verse 7 it says, You are my refuge Que me guardas, that keeps que me, me proteges that protects me. y con cánticos de liberación me rodeas. And Wow. with songs of deliverance you surround me. Muy a menudo
Very often, tratamos de escondernos en nuestro pecado we try to hide in our sin en vez de escondernos en Dios. instead of hiding in God. Cuando no confesamos, When we don't confess, nos escondemos en el pecado. we hide in sin. Andrés, venga, por favor. Ya se va a arrepentir por sentarse en la primera fila y llegar temprano. And he's regretting having Un gotten here aplauso, early por and favor, standing- Andrés va a sitting in the servir hoy. front. Round of applause for Andrés. Allá. Pecador, Sinner, transformado por el Señor, por supuesto. transformed by the Lord, of course. Honesto. Honest. Amigos, si nos vamos a esconder, If we're going to hide, punto, ¿qué punto? 3. point 3, Si nos vamos a esconder, if we're going to hay que hide, escondernos bien. we have to hide well. Ya Miguel se arrepintió de cogerlo porque con todo ese reguero de cosas. No. Hay Miguel que aprender a regrets it. esconderse ¿cómo? We have to learn to hide how. Hay que esconderse We bien. have to hide well. ¿Qué refugio estás escogiendo hoy? What refuge are you choosing today? Porque cuando no confesamos, Because when you don't confess, escogemos refugiarnos en nuestro pecado. we choose to hide in our sin. Le va a dar un poco de calor, pero es It's okay. going to be a little hot, but it's Y okay. se va desde el pelo, pero bueno, And maybe your hair is going to get a todo little por la off. gloria de Dios, hermano. Glory to God, though. ¿Se puede sentar? Qué pena. You can be sitting O sea, sí. and you sit on the floor. Solo le hace falta hacer. It's only missing to say, ooh. Hay que aprender a esconderse bien. We have to learn to hide well. Usted y yo somos herederos de Adán y Eva, ¿verdad? You and I, we are descendants of Adam and Eve. Por sus acciones nosotros Because of their actions, tendemos we a escondernos en nuestro pecado. tend to hide in our sin. Porque nos da miedo ser expuestos. Because we're scared of being exposed. Porque creemos que el ser expuestos Because we think that in being exposed, es para muerte y no para vida. it's for death, but not for Es life. para vergüenza y no para sanidad. It's for shame and not for healing. Pero viendo la palabra de Dios sabemos que es todo lo When contrario. we look at the Word of God, it's the complete opposite. No se confunda. Do not be La, confused. la confesión trae consecuencias. Confession brings consequence, Callarse también. but silencing does also. ¿Confesar te traerá consecuencias? Sí. Confessing brings consequences, yes it does. Pero son para libertad y para sanidad. But they are for freedom and healing. Quedarte callado, Silencing, esconderte, hiding también traerá consecuencias. also brings Y consequences. la palabra de Dios dice que todo sale a la luz. And the Word of God says it all comes to light. La pregunta es ¿cuándo sale a la luz? The question is, when will it come to light? ¿Dónde te estás escondiendo So hoy? where are you hiding today? Porque aquí dice David que Él, Dios, Because here David is saying that God es nuestro refugio. is our refuge. Esta manta, This blanket, dice arriba qué? it says in the front, on the top, you are. ¿Y qué tiene ahí esta manta? And what does it have there? Para los que nos ven allá, tiene versículos de la palabra de Dios. For those watching us online, it says it has verses from the Word of ¿Puede God. leerlos, Guri, ahí rápido? Can you read it? It says, you are beautiful, Tú eres hermoso, hermosa, victorious, victorioso, enough, suficiente, eres Created. suficiente, creativo, strong, fuerte, amazing, increíble, capable, capaz, chosen, escogido, never alone, nunca solo, always loved. siempre amado. Cuando usted y yo escogemos When you and I choose no refugiarnos en nuestro pecado, to not hide in our sin, respire por favor, you can breathe now, sino escondernos en Dios, but to hide in God, en vez de cancelar la palabra de Dios, instead of canceling the Word of God, cuando confesamos, when we confess, activamos la palabra we de Dios. activate the Word of God. Y toda esa culpa And all that y shame toda esa and all vergüenza that empieza a perder el humiliation poder por la confesión. begins to lose power through Cuando confession. confesamos nuestro pecado, When we confess our sin, nuestra iniquidad, our iniquity, nuestras our transgresiones transgressions, empiezan a perder poder sobre nuestra vida. they lose power over our Y lives. Dios empieza a sanarte. And God begins to heal Y you. la palabra de Dios, And the Word of God, eres victorioso, you are Andrés. victorious, Andrés. Dios tiene un propósito para tu He has a vida. purpose for your life. Eres suficiente. You are enough. Eres capaz. You are Y capable. toda la palabra de Dios empieza a coger fuerza y fundamento en nosotros. And all of the Word of God begins to have strength and foundation in our life. Ponga así, por favor, porque ya Please sí. stand, please. El
hombre está sudando y viera He's sudar allá sweating, afuera. you know. La pregunta, The question is, Tony, ¿qué te cubre? what's covering you? ¿La presencia de Dios The presence of God o tu pecado? or your sin? Tengo que decir esto. Hay algunos que consideran There are some that consider a veces esta, sometimes this one, más cerca para que lo vean, a little closer, please, y a veces esta. and sometimes this one. Escúcheme bien, Listen to me well. nuestra vida no se trata de la perfección, Our life is not about perfection porque vamos a pecar. because we are going to sin. Pero una cosa But one thing es pecar is sinning, y otra and another es escoger iniquidad. is to choose iniquity, Y es no permitirle a Dios. and is not allowing God. ¿Dónde está el corazón? Where's your heart again? Si es que no, ya no supe dónde está el corazón. I wasn't sure where your heart was. Y otra cosa es permitirle a Dios And another thing is allowing God, que trabaje con el desastre de transgresiones que tenemos en el corazón. allow God to work with the disaster of transgressions that we have in our heart. Pero ahí andamos creyendo que se puede andar con las dos. But we walk around thinking that we can walk with both. A veces con Dios, Sometimes with God, a veces oculto mi pecado. sometimes I hide my sin. Todo bien, All good on this side. todavía no estoy listo. Cover my ears. No es el tiempo para mí. It's not the time for me. Voy a perder mucho. And lose too Mi much. confesión My confession me va a hacer perder mucho. will make me lose too much. Ocultarlo Hiding it te hará perder más. make you lose even more. Quédese aquí, por favor. Versículo 8, Verse 8, 9 y para adelante. 8, 9, continue. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. ¡Mulo! ¡Mula! Ay, Dios. Porque son sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En esta decisión In this decision de qué camino escoger, of what path to take, si la confesión of either confession o ocultar, or hiding, dice David, David says, te haré entender I will make you understand palabras de Dios the words of God, y te enseñaré el camino. and I will instruct you in the way. Muchos no confesamos Many of us don't confess por miedo a lo que vamos a perder, for fear of what we're going to lose, porque no vemos lo que hay delante. because we don't see what's ahead of us. Pero sin confianza no puede haber confesión. But without trust, there will not be Si tú confession. no decides confiar que Dios te va a guiar y te va a acompañar, no vas a confesar nunca. If you don't trust that God will guide you, you'll never confess. El problema es que la confesión The problem is that confession muestra un camino oscuro adelante. shows a dark path in front. Es un camino de incertidumbre. It's a path of uncertainty. ¿Qué va a pasar si digo esto? What's going to happen if I ¿Qué van a confess pensar this? si digo aquello? What are they going to think if I tell them this? Lo que debemos de entender, But what we need to understand, sí, es que la confesión nos trae libertad. that confession brings us freedom. Hay que dar el paso You got to take that step a la incertidumbre, into the uncertainty, en la confianza. in trust. ¿Puedes creer hoy que Dios te va a acompañar en el proceso? And you believe that God will accompany you in that process? Que por más doloroso que sea, traerá sanidad. That as painful as it will bring healing. Que Él te lleva a operarte He'll take you to operate, para quitarte la enfermedad y no para matarte. to remove that sickness and not to kill you. Nadie se opera para morirse. Nobody operates on themselves to die. Nos operamos para sanar. We get surgery so we can get healed. Pero una operación duele, But a surgery hurts, ¿o no? Y mucho. and a lot. Tienes que sanar, You need to heal. te tienen que coser la herida, You need to stitch up the wound. tienes que tomar medicina porque no avanza el dolor. Take medicine for your pain. Pero no es para muerte, But it's not for death. es para estar mejor. It's to be better. Ese es el poder de la confesión. That's the power of confession. Y lo más lindo de todo The most beautiful thing of es it que all, tienes al mejor doctor, that you have the best doctor, el que te va a cuidar. one that will take care of La you. pregunta es si puedes confiar en Él. The question is, will you trust in him? Puedes confiar en Él.
Will you trust in que Him? aunque se ponga la cosa dura That although it may get difficult, y que la confesión cause dolor, that confession causes pain, no es para morir, it's not for death, porque Él está ahí. because He is here. No seamos como el caballo o la mula Let's not be like the horse or the mule. que nos tienen, porque aquí ya estamos en la instrucción y el consejo. This Punto is 4. now the instruction and advice, point 4. No dejemos, Let's not allow, o mejor dicho, dejemos or let's stop. de vivir una vida donde somos arrastrados para vivir con Dios. Let's stop living a life where we have to be dragged to live Quiero que with sepa God. que una de las cosas que Dios quiere para nuestra vida One of the things that God wants for our life es rendición voluntaria. is voluntary surrender. Es que digamos, pues sí, no puedo sin Él. I can't do it without Him. Muchas veces la misericordia de Dios es tan buena que ahí va Él, ¿verdad? Many times His mercy is so Vámonos. strong. Cerquita, Hey, vente. come on, come Vente, closer. pero Dios no quiere que vivamos así todo el tiempo. But He doesn't want us to live like that all Y the la time. confesión And confession es constante, is constant. porque el pecado es constante. Because sin is constant. ¿Sí? ¿Está conmigo? With me? La vida de confesión debe de ser algo de nuestra vida. Life of confession needs to be a part of our life. Escoger To confesar choose confession. debe de ser constante. It should be constant. Y entre más practicamos, más fácil se vuelve. And the more we practice it, the easier it becomes. Entre más lo hacemos, menos lo necesitamos. The more we do it, the less we need it. Pero a la verdad, But the truth, usted y yo you and I, siempre we will always necesitaremos confesar. need to confess. Porque siempre Because we will always fall in sin. no necesariamente en transgresiones. We don't need to necessarily fall in transgression. ¿Sí? Porque Dios va sanando, nos vamos creciendo. Because we start healing, we start growing. Pero siempre tendremos algo con lo que Dios está tratando en nuestras vidas. We'll always have something that God is working on in La our pregunta lives. es, ¿qué escoges hoy? The question is, what do you choose today? David termina de manera muy interesante. David finishes in a very interesting way. Nos da un final, un resultado. He gives us a result. Y recuerda, And it reminds us. ¿quieres escoger seguir viviendo así? So do you want to keep living like this? Muchos dolores, Many pains. muchos dolores Many pains habrá para el impío. will there be for ¿Muchos qué? many pains? Dolores, ¿verdad? Pain. Mas el que espera en Jehová But he who waits in the Lord, le rodea la que. is Espéreme, surrounded espéreme, by espéreme. mercy. O sea que Andrés ya está perfecto, ya se volvió perfecto con esto. Now Andres is perfect with this. Ya estuvo, ¿no? Él ya está perfecto. No, I say he's perfect now. No. No. Por eso la confesión tiene que continuar. That's why confession needs to continue. Pero cuando escogemos a Dios, But when we choose God, que Él sea nuestro escondite, that He be our hiding place, su misericordia nos cubre. His mercy covers us. Dice aquí, Here it says, alegraos en Jehová rejoice in Jehovah. y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, le voy a mostrar para terminar So I want to show you to finish cómo en realidad esto funciona. how this is going to work. Porque lo dice desde el principio. Because it says it in the beginning, Él nos cubre, ¿verdad? that He covers us. Esta es la realidad. This is the reality. Esta es la realidad. Pero Andrés, usted y yo, Andres, you and I, va a terminar allá abajo si sigo así. we're going to end up down there if I keep going. Decidimos confesar. You and I, we choose to confess. Decidimos seguir lo que la palabra nos dice. We choose to follow what the Word of God says. Entonces la misericordia de Dios, So God's mercy, su sangre, su gracia, His blood, His grace nos cubre. covers us. Así, mis amadísimos, My beloved, es como se ve de verdad. how it really looks. Sí, nuestro pecado está ahí, Yeah, the sin's there, pero Dios lo va transformando. but God starts transforming it. Y vamos confesando And we start confessing, y Dios va sanando. and He starts healing. Y más rápido, And more and quickly, y mejor, and better, y más constante. and more constantly. Así Like this se ve. is how it looks. ¿Qué leer cuando hay algo que estamos ocultando? What to read when we are hiding something. Un aplauso, por favor, para Round of Andrés. applause for Andres, please. Váyase así porque Go like that. hace un frío aquí. This is a little cold in here. Aproveche. Estamos de pie. Let us stand. El perdón de Dios God's forgiveness que viene a través de la confesión de nuestros pecados comes through
confession of our sin. no solo nos libera de la Doesn't- culpa del pasado, It doesn't only free us from the guilt of the past. no, nos encamina hacia un futuro con It Dios. guides us to a future with God. Dios no solo es juez, oiga, He's not only a judge, que lo es, ¿eh? 'cause he is. Y es un juez justo. He's a just judge. Pero al confesar, Dios también se vuelve guía. But in confession, he becomes a guide. ¿Cuánto necesitan la guía del Espíritu Santo I en su mean, you vida? need a guide of the Holy Spirit. ¿Cuál es el resultado? What's the result? ¿Cuál es el fruto What's the fruit of all this? de un corazón que confiesa? Of a heart that confesses. El gozo Joy, de la libertad que Dios nos da. the joy of the freedom that God gives us. Porque sí duele la operación, Because the surgery hurts, pero después quedaste sano. but now you're healed. Y aquella rodilla que no podías mover, ya la puedes mover. And that knee that you couldn't move, you can Y finally aquello move. que tus órganos no podían hacer, ahora lo And pueden that hacer. which your body couldn't do, you can do now. Hay un gozo There is a joy en el confesar. in confession. Cierre sus ojos, por favor. Close our eyes, please. El Salmo 32 Psalm 32 es una canción is a song de alguien que decide of someone who chooses salir del escondite to leave their hiding place y escoger a Jesús and to choose Jesus y escoger la vida que Jesús le ofrece. and to choose the life that Jesus offers. El Salmo 32 Psalm 32 es una invitación para ti y para mí is an invitation for you and I a dejar de cubrir to stop covering lo que Dios quiere descubrir what God is trying to uncover para poder cubrirlo Él. so that He can cover it. A recibir To receive una cobertura, a covering, un abrazo an embrace que solo Dios puede dar. that only He can give. El Salmo 32 Psalm 32 es la escogencia is the choice de salir de la oscuridad a la luz, of leaving darkness del to light, gemido, from groaning, de la sequedad from dryness a la libertad y al gozo. to freedom and joy. La confesión Confession no es un momento de vergüenza, is not a moment of shame. no, es la puerta hacia la libertad It's a door to freedom que Dios ha prometido a nuestra vida. that God has promised for Solo our usted lives. sabe. Only you know. Llévese estas preguntas, por favor, en su corazón Take these questions in your heart para tomar los pasos necesarios. to take the necessary steps. ¿Hay algo en su vida hoy Is there something in your life today que está escondiendo that you're hiding y que sabes que Dios está tratando de sacar a la luz? that you know God is trying to take out to the light? No para avergonzarte, Not to shame you, sino para sanarte. but to heal you. Piense por un momento. Think for a moment. Si usted ha estado caminando en culpa y en vergüenza, You've been walking in shame and guilt, algo que por cierto something that certainly nunca fuimos diseñados para vivir, we were not designed to live. pero es la consecuencia del pecado original. It's the consequence of sin. Piense si necesita Think if you need ver una vez más to see once again el perdón, forgiveness, el amor love, y el sacrificio de Jesús and the sacrifice of Jesus con los ojos correctos. with the correct eyes. Piense por un momento, Think for a moment se ha dado por sentado if you've taken for granted todo lo que Jesús ha hecho por usted. all that Jesus has done for you. Padre, Father, hoy oramos today we pray con un corazón que ve with a heart that sees el perdón tal cual forgiveness como nos los ofreciste. just as you offered it to us. Hay una alegría, bienaventurados somos hoy There is a joy. Blessed are we today por tu sacrificio en la cruz. because of your sacrifice on the cross. Gracias, Dios, Thank you, God. porque ya no tenemos que cargar con el peso de nuestro pecado. Because we don't need to carry the weight of our sin. Hoy, Today, diga conmigo, hoy stay with me today, abro mi corazón I open my heart delante de ti. before you. Dígale a Jesús, examíname, Tell Jesus, see me, examíname. search me. Dios, God, donde hay engaño, where there is deceit, dígalo, donde hay engaño, where there is deceit, quítalo. take it away. Diga conmigo, donde hay silencio, Where there is silence, donde no estoy escuchando, where I'm not hearing, llévame a la confesión. take me to confession. Donde hay vergüenza, Where there is shame, cúbreme con tu gracia. cover me with your grace. Enséñame tus caminos. Teach me your ways. Guíame, Jesús. Guide me, Jesus. Lléname de tu gozo. Fill me with your joy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Vamos, si usted está agradecido con Go, Dios, church, if you are thankful with God, le pido al Espíritu Santo I ask the Holy Spirit
que continúe inquietando tu corazón that He can continue working in your heart para que esa confesión so that that confession se lleve a cabo. may come to pass. Recuerde, no estás solo. Remember, you are not alone. Dios te acompañará God is with you siempre. always. Te amamos, iglesia. We love you, church. Próxima semana, Next week, Salmo 51, Psalm 51, parte 2 de esta enseñanza, part 2 of this teaching, el poder del arrepentimiento. the power of confession. Si eres nuevo,